Episodio 67. Gaara encogió los hombros mientras se ajustaba la túnica sin mangas que se había puesto. 2 días en el desierto lo habían cansado por completo del grueso algodón que había usado durante todo el viaje. Dejando a un lado sus preferencias personales, era un atuendo más práctico para el combate, y probablemente se enfrentaría a muchos similares en cuestión de horas. El tiempo apremiaba, y el Jinchuriki había considerado partir sin molestarse en volver a su habitación de motel, pero su desprecio por las mangas de sus brazos había triunfado. Pareces terriblemente tranquilo acerca de esto. Gaara miró hacia el extremo izquierdo de la habitación, donde Akane estaba de pie con las manos perfectamente cruzadas a la altura de la cintura. La pelirroja se encogió de hombros y atrapó una mosca en el aire. No hay razón para no estarlo. Pensé que se complicaría, dijo con desdén, apartando el insecto aplastado. La expresión de Akane permaneció indecisa. Gaara contuvo las ganas de salir corriendo de la habitación. Conocía demasiado bien su expresión. Se avecinaba una discusión. Hay una diferencia entre previsión y preparación, Gaara-sama, dijo con un ligero atisbo de reticencia. Gaara puso los ojos en blanco. Como de costumbre, la mujer era una auténtica gallina. Si pierdo una pelea, me tratas como si fuera de cristal, refunfuñó. Akane se apartó de la pared, maniobrando con su mochila en el suelo. Te trajeron en camilla con un agujero en el pecho. Tengo derecho a preocuparme, replicó ella. Gaara la ignoró por unos instantes, pues el tema le disgustaba bastante, pero sabía que no debía guardar silencio demasiado tiempo. Pero no la descripción de tu trabajo, señaló. De una forma u otra, la conversación que mantenían solía ocurrir con bastante frecuencia. El contraste en sus mentalidades respecto al riesgo siempre había generado conflicto, pero a diferencia de antes, el asistente ahora tenía una base sólida. Ya hablamos de esto. Mi trabajo es asegurar tu bienestar, y estás tratando al mismo grupo que casi te mata la última vez como si fuera pan comido, dijo Akane. Gaara jugueteó con la correa de su calabaza, que se negaba a cerrarse bien. Esta vez no son nuestros enemigos, corrigió, cansándose rápidamente de las idas y venidas. Su mente ya estaba ocupada. La tarea que tenía por delante era inevitablemente difícil, y sus propios planes la complicaban aún más. Pero, por supuesto, Akane no le permitía pensar en silencio. Te ganas enemigos, dijo secamente. Gaara finalmente dejó escapar un suspiro de cansancio y desistió de sujetar su calabaza por el momento. Te agradecería que confiaras un poco más en mí, dijo. Luego miró el reloj. El tiempo para hablar escaseaba a cada segundo. Akane lo miró fijamente. No me lo pones fácil, respondió ella. Gaara se giró y la miró de frente por primera vez desde que empezó la conversación. ¿Qué quieres que diga?, preguntó. La respuesta que recibió fue rápida y contundente. Que no te maten, dijo el asistente con seriedad. Por un momento, Gaara no dijo nada. Siempre se le habían dado mal esos sentimientos. Rara vez los entendía, e incluso lo poco que podía comprender no le parecía apropiado cuando se aplicaba a quien sabía que era. Si te vas a emocionar, busca otro trabajo. Tus sentimientos están fuera de lugar, dijo con frialdad. Akane negó con la cabeza. Soy solo un ser humano, Gaara-sama. La gente es parcial, dijo con un tono más suave. El Jinchuriki finalmente logró abrochar la correa de su calabaza, terminando de vestirse. No lo sé, dijo. Akane Morisaki era una mujer paciente, casi con un nivel sobrehumano, pero ciertas cosas quemaban esa tolerancia como un incendio forestal en la maleza seca. Ni se te ocurra empezar, replicó ella, con la voz ahora cargada de fastidio. Decidiendo no avivar más su creciente preocupación, Gaara le dio la espalda y se dirigió a la puerta, murmurando una respuesta en voz baja. Al llegar, lo detuvieron por última vez. Gaara. El Jinchuriki miró hacia atrás por encima del hombro. La mirada de Akane había caído al suelo. Su máscara profesional había cedido. ¿Sí?, preguntó Gaara. A pesar de su confianza en su capacidad para viajar rápido, dejar pasar demasiado tiempo extra sería problemático. Por favor, regresa, pidió Akane en voz baja. Gaara la miró fijamente un momento, pero pronto se giró para irse. Siempre lo hago. La inmensidad del bosque del País del Fuego nunca dejaba de asombrar a Satsuki. Nunca se había adentrado demasiado en él, solo unos pocos kilómetros dispersos junto a Itachi y su padre durante su infancia, pero incluso entonces, podía percibir su enormidad. Ahora, tras haber corrido en lo que equivalía a una línea recta durante casi 6 horas y media, aún no habían salido del follaje.
Aunque era un inconveniente en cierto modo, sortear las ramas nunca fue tarea fácil en tramos largos, era útil porque la ruta estaba bien aislada. La temperatura estaba bastante por debajo de los 4 grados, y la espesa copa de los árboles mantenía el poco calor que quedaba atrapado en el bosque. Satsuki echó rápidas miradas a ambos lados. El mismo cuarteto de ninjas contra el que había luchado inútilmente a principios de semana, junto con una nueva incorporación, actuaban como sus escoltas, por así decirlo. La habían interceptado a tiro de piedra del límite de la aldea y se habían largado de allí. No había tenido descanso, y el hecho de no haber dormido en más de un día empezaba a pasarle factura. Estaba cansada, y cada vez más. A pesar de ello, no había permitido que bajara el ritmo. Incómodo o no, el viaje daría sus frutos. A pesar de su partida voluntaria, no la trataban como tal. La flanqueaban por todos lados, con rotaciones ocasionales. La vigilaban y acorralaban simultáneamente. Si surgía alguna duda, se aseguraban de que no tuviera oportunidad de actuar. Poco se había dicho en el grupo desde el comienzo de su largo viaje a la Tierra del Sonido, pero Satsuki había logrado extraer algo de información sobre cada uno de sus compañeros. El hombre calvo y corpulento se llamaba Hirobo. Era generalmente brusco, poco acogedor y de pocas palabras. El grotesco miembro del grupo, con 2 cabezas, era un caso curioso, cuanto menos. La cabeza que miraba hacia adelante afirmaba llamarse Sakon, mientras que la que miraba hacia atrás se refería a sí misma como Ukon. Satsuki había decidido conscientemente no pensar demasiado en él a menos que fuera absolutamente necesario. Sakon y Ukon no eran las únicas rarezas biológicas del grupo. Kidomaru, de tez oscura y cola de caballo corta, tenía 6 brazos. Una vez más, Satsuki había optado por bloquearlo de su mente. La menos inusual físicamente era, sin duda, la mujer pelirroja que se había infiltrado en la casa de los Uchiha durante la visita del grupo. Se llamaba Tayuya, y por lo que Satsuki pudo ver, no había nada fuera de lo común en ella. Era muy baja, unos cuantos centímetros más baja que el genin de la hoja, y su complexión era discreta. También era la única de las acompañantes que intentaba conversar, probablemente debido a que compartían la condición de ser las únicas mujeres del grupo. No había durado mucho, ya que Satsuki se sentía poco comunicativa, pero había sido lo más cercano al respeto que había recibido hasta entonces. El último miembro del grupo era el único que no había estado presente en el sector Uchiha. Tenía cabello blanco, piel pálida y 2 puntos rojos en la frente. Aunque el hombre no se lo había dicho, Satsuki había logrado captar su nombre en una conversación casual. Era Kimimaro. Siempre estaba al frente de la formación. Mientras que los demás se movían rutinariamente a su alrededor, Kimimaro no. Significativamente, nunca lo cuestionaron. Él era, hasta donde Satsuki podía ver, el líder. Además, no había pronunciado una sola palabra desde que comenzaron su viaje. Un detalle que sobresalía de él, más allá de su inquietante silencio, era su respiración. Era entrecortada, irregular y con patrones extraños. Casi como si le costara respirar. Volviendo su atención a las ramas que se extendían más adelante, Satsuki reanudó sus pensamientos sin pensar en nada en particular. Un estado mental en blanco le había proporcionado un poco de paz, al menos hasta el momento. Durante varios minutos, el viaje continuó con la misma monotonía que antes. Sin embargo, al poco rato, Kidomaru se detuvo a su izquierda. Los demás la imitaron rápidamente. «Nos siguen», dijo con los ojos entrecerrados. Dada la total ausencia de señales físicas o indicios de tal cosa, era lógico pensar que Kidomaru era el tipo sensorial del grupo. «¿Cuántos y a qué distancia?», preguntó Kimimaro, dejando oír su voz por primera vez. Kidomaru contempló los árboles tras ellos durante un rato, como si prestara atención a cualquier cosa que él percibiera y los demás no. 6, por lo que sé. Están bastante lejos de nosotros, pero van más rápido que nosotros. Hemos estado trotando. Ellos están corriendo, informó. Satsuki frunció los labios. Había anticipado una persecución, pero aún así era una noticia desagradable. Kimimaro entonces procedió a decir lo obvio. Probablemente un equipo de rescate de Konoha. Aún tenemos una ventaja, pero conocen este bosque mejor que nosotros. Tal como están las cosas, es probable que nos atrapen antes de que lleguemos a la frontera, dijo, saltando de su rama al suelo del bosque. El resto del grupo lo siguió rápidamente. Una vez que todos estuvieron ubicados, se reanudó la conversación. ¿Puedes captar sus firmas lo suficientemente bien como para medir su fuerza?, preguntó Kimimaro.
Kidomaru cerró los ojos para enfocarlos un rato. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era ligeramente inquieta. Solo dos son amenazantes, pero uno de ellos, no me gusta cómo se sienten, dijo vagamente. Kimimaro frunció el ceño. Explícate. ¿Tenemos un horario ajustado?, insistió con impaciencia. Kidomaru miró hacia atrás con detenimiento, mostrando de nuevo una extraña reticencia. Su chakra no se siente normal. Es errático, enorme y de un color inapropiado. Es casi rojo, explicó. La descripción le sonó de inmediato a Satsuki. Cabello rubio, ojos azules y mejillas con bigote. Se le encogió el estómago al atar cabos rápidamente. ¿Enviaron a Naruto? ¿Por qué a él?, pensó, con un ligero pánico creciendo en su interior. Aunque no le sorprendió el desarrollo general de la persecución, esperaba un Jonin curtido o un Chunin experimentado. No entendía por qué Hiruzen había considerado prudente enviar a un genin. Para bien o para mal, el resto del grupo no compartía su confusión personal al respecto. Bueno, en ese caso, yo digo que aquí es donde nos dividimos en secciones. Si esto se convierte en una pelea a gran escala, las cosas serán más caóticas de lo que podemos permitirnos, comenzó Kimimaro, provocando un asentimiento colectivo de sus camaradas. Tomen posiciones escalonadas a lo largo del camino que ya hemos recorrido. Seguramente seguirán las huellas que hemos dejado. Hagan todo lo posible por frenarlos. Mátenlos si pueden, continuó. Luego centró su atención en Satsuki. En cuanto a ti, seré tu único guardia de ahora en adelante. Aunque con Boy sería más preciso, dijo. Entonces sacó un pergamino del cinturón que llevaba y lo desplegó antes de dejarlo en el suelo del bosque. Un instante después, se desvaneció en una nube de humo. Cuando la obstrucción desapareció, una especie de barril grande y circular se alzaba donde antes estaba el pergamino. Satsuki frunció el ceño. ¿Y esto para qué es exactamente?, preguntó. Tenía varias apuestas sobre la función del barril, pero todas eran meras suposiciones. Resultó, sin embargo, que sus suposiciones a ciegas la habían llevado bastante cerca de la verdad. Cargándote, respondió Kimimaro vagamente. Al ver que Satsuki no pudo ocultar el escepticismo en su rostro, continuó hablando. Supongo que te hemos dejado un poco a oscuras hasta ahora. Nuestra prioridad, además de liberarte, es llevar tu marca de maldición al segundo nivel. El entrenamiento por sí solo no permitirá que crezca. Tu cuerpo y tu chakra seguirán rechazándola, explicó. La Uchiha miró el sello en su cuello. Había estado latiendo incómodamente desde que salió de la frontera. Casi con toda seguridad, resultado de las muchas emociones tumultuosas que se gestaban en su interior. Avanzar más era una propuesta peligrosa, y ella lo sabía. Mientras reflexionaba sobre ello, Kimimaro sacó un pequeño frasco de pastillas negras de su faja. Por suerte, el señor Orochimaru tiene una solución práctica para ese problema, dijo, entregándole el frasco a Satsuki. El envase era transparente y sin detalles, y las pastillas no eran menos opacas a la vista. Derriba a todos los que puedas. Si logras superarlo, te gustarán los resultados. A mí sí que me gustó, dijo Kimimaro. Satsuki lanzó una mirada de desconfianza a cada miembro del grupo. ¿Superarlo? ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó. En lugar de Kimimaro, Tayuya tomó la iniciativa de responder a su pregunta. Esa droga te hace daño al cuerpo. Estarás a punto de morir sin estirar la pata. Sobrevivir a esa parte depende de ti. Todos lo logramos, pero muchos otros murieron intentándolo. Pero, si eres tan especial como dice el señor Orochimaru, no debería ser un problema para ti, reveló. Era un producto de marca, casi icónico, para el serpiente Sannin. Deshonesto, experimental y potencialmente fatal. Satsuki observó la botella en silencio. Era todo lo contrario a una garantía. Una tirada de dados de primer orden, según le habían dicho. Sin embargo, a pesar del evidente peligro, no dudaba si perseveraría o no. Había superado con creces el punto de no retorno, y su determinación de aniquilar a Itachi no había flaqueado en lo más mínimo. El poder era poder, viniera de donde viniera. Como lo había sido su justificación para abandonar Konoha en primer lugar. No tenía sentido dudar, sobre todo ante una oportunidad tan potencialmente valiosa. Decidida, Satsuki destapó la botella y vertió aproximadamente una cuarta parte en la palma de su mano. Luego echó la cabeza hacia atrás y se metió las pastillas en la boca. Tardó un momento en tragarlas todas secas, pero lo hizo sin problemas. De acuerdo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Kimimaro esbozó una sonrisa apenas visible y levantó 3 dedos.
luego 2, luego 1, y finalmente, ninguno. Satsuki no pudo responder, ya que se derrumbó en el suelo antes siquiera de poder articular palabra. Quedó inconsciente en cuestión de segundos. Había cruzado la línea final. Con sombría convicción, Satsuki Uchiha había dado sus primeros pasos por un camino largo y frío. Kakashi se abrió paso entre los dos guardias apostados a ambos lados de la puerta de Hiruzen. Era un hombre bastante amable en la mayoría de los casos, pero por ahora, las formalidades podían esperar. Ignorando las protestas de los guardias, el ninja copia giró la manija de la puerta de la oficina y la abrió de golpe. La imagen que se encontró era la adecuada para la crisis en curso. Hiruzen estaba sentado detrás de su escritorio frente a Koharu Tatane, uno de los consejeros más prominentes de Konoha. Su repentina entrada provocó solo reacciones leves en ambos. A juzgar por sus expresiones, habían estado en medio de un acalorado debate. Ya dije lo que tenía que decir, dijo Koharu brevemente, girando sobre sus talones y pasando rápidamente junto a Kakashi, saliendo de la habitación sin decir nada más. La mirada de Kakashi se detuvo un instante en la puerta a sus espaldas, pero pronto volvió a su líder. El Hokage no pareció sorprenderse en absoluto por su llegada. Un golpe hubiera estado bien, dijo con cansancio. El Jonin moderó su estado de ánimo, que no era precisamente tranquilo, lo mejor que pudo. Sin duda, la situación había sido inmensamente complicada para el anciano en varios sentidos. Estoy siendo grosero, lo sé, pero creo que tengo derecho a saber por qué no me notificaron de inmediato, comenzó. La conversación aún estaba en sus inicios, pero compartía una base similar a la que ambos hombres habían compartido durante los exámenes Chunin, tras la interferencia de Orochimaru en la segunda fase. Al igual que entonces, Satsuki fue el tema principal, pero a un nivel mucho más grave. Esto me salió de la nada. Tenía que actuar rápido, y mandarte a buscar habría tomado un tiempo precioso. Hice lo que pude con lo que tenía, dijo Hiruzen con calma. Kakashi miró la silla que Koharu había dejado vacía, pero decidió no sentarse. Me enteré porque Genma vino corriendo a verme extraoficialmente. Quiero ignorarlo, pero siento que me están dejando fuera de juego, replicó. El anciano líder negó con la cabeza con firmeza. Para nada. No tengo motivos para hacer algo así. He estado muy ocupado estas últimas horas, dijo. Aunque la explicación fuera cierta, la frustración de Kakashi persistía. Bueno, entonces no perdamos más tiempo. Envíame a buscarlos. Necesitarán refuerzos. Un grupo de genin no puede con esto solo, razonó. Hiruzen exhaló por la nariz. La conversación que tenía justo antes de que irrumpieras era precisamente sobre ese tema. El consejo cree que no podemos permitirnos reducir el número de Jonin en la aldea más de lo estrictamente necesario. Y, para ser franco, creo que sus preocupaciones son solo por una vez, dijo. Kakashi frunció el ceño bajo su máscara. Entonces envíame solo. Puedo arreglármela solo. Perder a un Jonin por un día o dos no paralizará la aldea, argumentó. La respuesta que recibió fue totalmente predecible, pero no por ello menos exasperante. Eres un caso especial. Ante todo, eres, por mucho, nuestro recurso más poderoso, aparte de Danzo o de mí. Aunque suene hastiado, tu vida es más valiosa que la de la mayoría. En segundo lugar, y más importante aún, está el asunto de tu ojo izquierdo. En este caso concreto, tu Sharingan es menos un arma y más un blanco para el abuso, dijo el Hokage. La impaciencia del ninja copiador se transformó en escepticismo. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó. Hiruzen se levantó de la silla y empezó a caminar lentamente de un lado a otro por la habitación. Sabes tan bien como yo que la fascinación de Orochimaru por Satsuki está completamente arraigada en su linaje. Más específicamente, en su Kekkei Genkai. Un dojutsu que tú también posees. Estoy seguro de que no sería su prioridad, pero creo que es probable que Orochimaru se interese en tu Sharingan si te lo encuentras abiertamente, dijo. Era una línea de pensamiento que Kakashi aún no había considerado. Aunque logres liberar a Satsuki de su control, existe una probabilidad nada despreciable de que te cueste el ojo izquierdo, y si eso ocurre, Orochimaru solo se volverá más peligroso, continuó el Hokage. La respuesta del Jonin fue lenta, pues no le quedó más remedio que aceptar la lógica explicación que le habían dado. ¿Y estás seguro de que estará presente?, preguntó. Hiruzen asintió, dejó de pasearse y regresó a su escritorio. Lo conozco bien. Cuando quiere que algo se haga de cierta manera, suele hacerlo él mismo, dijo con gravedad. Kakashi se calmó un poco, pero no estaba nada satisfecho. ¿Y qué hay de Shikamaru, Naruto y los demás? ¿Los enviaste a morir?,
preguntó. Hiruzen permaneció impasible. Serán relevados de sus funciones pronto, si todo marcha bien. El consejo puede manipular a Miss Honin, pero las operaciones encubiertas de los Anbu reciben órdenes directamente de mí. He dispuesto que un pelotón los refuerce en 1 o 2 horas, dependiendo de lo lejos que haya llegado el equipo de Shikamaru, explicó. Una pequeña oleada de alivio recorrió a Kakashi. No era ni de lejos su solución ideal, pero su propio tiempo en el cuerpo le había enseñado lo clínicamente efectivos y consistentes que eran los Anbu. Sigo sin gustarme, dijo con sinceridad. La dureza de Hiruzen finalmente dio paso a un atisbo de compasión. Si tuviéramos que lidiar con cualquier otra persona, en cualquier otra situación, te enviaría de todas formas. Pero, tal como están las cosas, no puedo arriesgarme, dijo. Kakashi respiró hondo, contuvo el aliento y luego lo soltó. Con pasos lentos, se dirigió a la puerta. Al irse, miró hacia atrás por encima del hombro. Si cambias de opinión, estaré en la frontera, dijo, ganándose un breve asentimiento de Hiruzen antes de salir de la habitación por completo. Lleno de preocupación, Kakashi tomó su puesto y se acomodó para esperar el regreso de su equipo. Shikamaru se secó una gota de sudor de la frente mientras él y el resto de su equipo corrían de rama en rama. Llevaban casi 90 minutos seguidos avanzando a un ritmo vertiginoso, con Neji a la cabeza, y aunque no estaba ni cerca de quedarse sin energía, su cuerpo empezaba a resentir los efectos del tórrido viaje. Le dolían las piernas, le ardía el pecho y tenía la cara en carne viva por las ramitas y ramas sueltas que la habían rozado innumerables veces. La lucha aún no había comenzado, y la misión estaba resultando agotadora. Muy fuera de lo común, a Shikamaru no le importaban en absoluto las dificultades. Tenía un trabajo que hacer y lo haría lo mejor que pudiera. Una rápida mirada a cada uno de sus compañeros reveló la misma determinación en todos. Choji, Neji y Lee tenían rostros solemnes, con el ceño fruncido. Incluso Shino estaba animado, con un rostro lleno de serena voluntad. Antes de volver su atención al camino, la mirada de Shikamaru se posó en Naruto, quien estaba a su izquierda. El rubio había permanecido casi en silencio desde el inicio del viaje. La conversación había sido escasa en general, pero Naruto apenas había dicho más que unas pocas palabras sueltas. Era obvio dónde estaba pensando. Era lógico. Más que cualquier otro miembro del equipo de recuperación, incluso el propio Shikamaru, el Jinchuriki tenía un enorme interés emocional en el éxito del procedimiento. Shikamaru consideraba a Satsuki una amiga. Una muy cercana, a quien apreciaba, pero una amiga y nada más. Naruto, en cambio, había ido mucho más allá. Por lo que sabía el Chunin, la pareja llevaba semanas pasando noches juntos antes del desastre, y aunque no tenía una confirmación definitiva, estaba bastante seguro de que Satsuki había pasado su última noche en Konoha en la cama de Naruto. El estrés de la situación era enorme para todos los involucrados, pero en comparación, su dolor y confusión casi con seguridad palidecían ante los del Jinchuriki. Sin embargo, incluso con el contexto en mente, Shikamaru no pudo evitar estremecerse al ver la expresión de Naruto. Tenía los ojos hoscos y estrechos, la mandíbula apretada y arrugas de tensión marcaban su frente y mejillas. Parecía un asesino. No era de extrañar que sus ojos estuvieran rojos como la sangre. De alguna manera, era reconfortante. El Jinchuriki ya era poderoso, y Shikamaru había visto lo increíble que podía llegar a ser su fuerza cuando se enfurecía. Era un recurso increíblemente poderoso. Sin embargo, al mismo tiempo, su autocontrol probablemente se había desvanecido hacía muchos kilómetros. Sería casi imposible controlarlo una vez que el inevitable caos se desatara. Naruto, empezó Nara. Antes de que pudiera terminar, la mirada de Naruto se posó en él. Fue un gesto diminuto. Apenas digno de mención en la mayoría de los casos. Pero ahora, fue suficiente para provocarle un escalofrío en la espalda a Shikamaru y detenerlo a media frase. ¿Qué pasa?, preguntó el Jinchuriki con tono serio. Shikamaru reflexionó un momento. Su instinto le decía que una mala decisión solo desestabilizaría aún más al rubio. La recuperaremos. Cueste lo que cueste, dijo. Era una respuesta segura. Sincera, pero sin sustancia. Naruto no respondió. Shikamaru no pudo discernir si era por despecho hacia la obviedad del Chunin o por su enfoque en el Uchiha, que estaba fuera de su alcance. Justo cuando finalmente dedicó toda su atención a los árboles que tenía delante, Neji se detuvo en seco en una rama e hizo una señal al resto del grupo para que siguiera su ejemplo. Tenemos compañía, dijo.
Al principio, Shikamaru y el resto del escuadrón no lograron ver qué era exactamente lo que la mirada superior de Hyuga había estado observando, pero en cuestión de segundos, una figura apareció saltando entre las hojas a lo lejos. En ese mismo minuto, la entidad estaba lo suficientemente cerca como para identificar sus características específicas. Era un hombre, que parecía un poco mayor que el grupo de shinobi de la hoja, de complexión robusta y cabello anaranjado en retirada. Al caer con un ruido sordo en una rama a menos de 15 metros del equipo de rescate, el hombre abrió los brazos. Un claro indicio de sus intenciones. «Hasta ahí llegas», dijo con calma. Shikamaru tragó saliva con cierta inquietud al ver un sello muy similar al de Satsuki en el brazo del recién llegado. Junto a su atuendo, que incluía una faja morada con forma de cuerda y una túnica blanca, era evidente con quién se relacionaba. Era un secuaz de Orochimaru, y probablemente uno de los que el Sannin había enviado para escoltar a Satsuki a través de la frontera. Los superan ampliamente en número. Diría que sus posibilidades son escasas, replicó Neji. El hombre calvo no respondió, permaneciendo inmóvil ante ellos. La evaluación de Hyuga fue acertada. Incluso sin información sobre la fuerza de su enemigo, una proporción de 6-1 a su favor les proporcionaba una ventaja abrumadora. Al observar más de cerca, también era evidente que el objetivo de su enemigo no era tanto hacerlos retroceder, sino simplemente detenerlos. No había hecho ningún movimiento para atacar, y su postura era defensiva. Era un bloqueo. Shikamaru hizo un breve contacto visual con cada uno de sus compañeros. Todos parecían comprender la situación. Todos menos Naruto. Con el cuerpo rígido y los dientes al descubierto, Naruto saltó entre los dos grupos, aterrizando en una rama gruesa en el centro. «No necesitamos números», gruñó en dirección al secuaz. La corazonada de Shikamaru había resultado acertada. El Jinchuriki distaba mucho de ser estable mentalmente. Su juicio estaba cediendo ante sus emociones. Un error con el que el Chunin estaba demasiado familiarizado. Cuando Shikamaru dio un paso hacia su amigo, un estallido de acción lo interrumpió. Sorprendentemente, no fue Naruto, ni siquiera Rock Lee, quien estaba de pie, listo y ansioso, justo detrás de Neji. En un giro inesperado, el puño agrandado de Choji se estrelló contra el pecho del hombre calvo y lo lanzó hacia la espesura. «Váyanse. Lo mantendré ocupado», gritó el heredero Akimichi a sus compañeros mientras saltaba de su rama para perseguir al enemigo. Por un instante, los 5 miembros restantes de la célula se quedaron paralizados, conmocionados, pero rápidamente recuperaron la compostura. «A moverse», ladró Shikamaru, poniendo al equipo en movimiento de nuevo. Con mayor velocidad que antes, el grupo corrió entre los árboles. Ahora había pruebas concretas de que encontrarían resistencia armada. La prisa era ahora aún más importante. Podrían ser detenidos en cualquier momento. Agachándose bajo una rama, Shikamaru miró hacia atrás por encima del hombro. Aún podía distinguir los sonidos de la lucha. «Buena decisión, Choji», le dijo en silencio a su compañero. De un plumazo, Choji había logrado eliminar la inestabilidad de Naruto de la ecuación y abrirle un camino. Si saldría victorioso era incierto, pero, francamente, importaba poco en el panorama general. Con el tema en mente, Shikamaru se giró hacia Naruto. Los ojos del rubio seguían rojos, y sus uñas parecían haberse alargado. Sin duda, había estado listo para luchar en cualquier momento. Sin embargo, poco a poco, la rabia se desvaneció de sus ojos. «Lo siento», murmuró, abriendo los puños mientras sus iris recuperaban su habitual tono azul. No estaba claro que lo había sacado de su trance, pero aún así fue un cambio bienvenido. Shikamaru se relajó un poco y asintió. «Intenta mantener la calma», dijo. De forma similar a su primer intercambio, Naruto no dijo nada más. Decidiendo aceptar la renovada calma del Jinchuriki sin quejarse, Shikamaru se concentró más en mantener el ritmo. Las cosas se estaban poniendo difíciles, tanto previsiblemente como de otro modo. Desafortunadamente, el caos de la fría mañana apenas había comenzado.